Vamos a hablar acerca de las guerras. Están de gran actualidad. Fíjense, más de 30 guerras actualmente en el mundo. Es algo que realmente nos dice que el mundo está realmente loco. Porque nosotros preferimos, por sobre todas las cosas y en todo momento, la paz más injusta a la más justa de las guerras. Y fíjense ustedes qué contrasentido. Por lo general, y dejando lo de general por el medio, los ricos son los que hacen las guerras y las usan como pretexto para conseguir la paz. Pero, de todas maneras, quien nos va a hablar acerca de este tema, de este flagelo que actualmente está prácticamente terminando con una humanidad que no se lo merece, es nuevamente Marcial García, a quien ustedes conocen perfectamente bien y a quien ya estamos saludando. Buenas noches. Muy buenas noches, Milton. Y muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Ahora bien, ¿cuáles serían las consecuencias inmediatas de una guerra, de cualquier guerra? Bueno, la consecuencia inmediata está claro que es muerte y destrucción. Las demás que van anejas a ellas, eso lo saben bien quién la hace. ¿Y por qué la hace? Porque detrás de la guerra hay un enorme negocio. El negocio se trata de que cuando los medios de producción han sobrepasado determinados límites y hay stop, pues nada mejor que montar algo para que eso se destruya y se necesite de nuevo reponer. Y no me refiero solo a las armas, porque las armas están ahí, son compañeras del hombre. Yo, si me apuras, te diría que son hasta connaturales con el hombre. Y más que nada son connaturales porque el hombre como tal ente físico es limitadísimo. Pero sin embargo tiene algo que es, en vez de aprovecharlo para lo positivo, pues se ha aprovechado frecuentemente para lo negativo. Y eso, pues, que tiene el hombre, que los demás no tienen, pues me refiero al espíritu, la capacidad pensante, el alma, o como te dé la gana de llamar. Lo que nos diferencia de nuestros primos, los primates, que son los que más próximos están a nosotros y que ya empiezan algunos a aprender a hacer guerra. Concretamente sé que una de las, pues deberíamos de llamarlo como ya se llama al hombre de los primeros tiempos, uno de las hordas o de los clanes de los chimpancés de Camerún, esos que ya saben utilizar herramientas y todo eso, creo que también saben ya hacer la guerra. Entonces, pues eso es lo fundamental. Ahora, los daños colaterales que tanto se habla. Bueno, creo que al que organiza una guerra le importa un comino, por no decir otra cosa que sonaría bastante más fuerte, los daños colaterales o los colaterales de los colaterales. Pero no olvidemos que lo mismo que los especuladores falsarios saben que la piramidita aún funciona, sobre todo para los tontos que se creen que los duros se pueden vender a 2 pesetas, pues está claro y lógico de que hay unos conceptos distintos de lo que entendería, pues a lo mejor una persona que de los que defienden, porque sé que lo ha habido, personas de gran capacidad de pensamiento, que han intentado justificar determinado tipo de guerra. Y como muy bien decía esto en la presentación, yo soy de los que piensan que una paz mediocre pues vale más que una guerra extraordinaria y justificada, incluso bendecida por el Papa. Por lo tanto,
Estamos hablando de un fenómeno que es connatural con el hombre, por lo tanto impredecible y por lo tanto violento, cruel y despótico. Ahora, Marcial, 3 preguntas en una. Las consecuencias políticas que pueden haber sería una, las sociales, por otro lado, y las económicas. Sí, pero fundamentalmente, Milton, no olvides que detrás de las otras dos van a camuflar las últimas que has dicho. Y no se trata de que yo tenga un planteamiento marxista de la historia, se trata de un planteamiento lógico, entendible y natural. Y más hoy día en que en este mundo y los hechos pasados pues están al alcance de un clic de ratón. Y podemos comprobarlo, si alguno lo duda, que creo que no lo dude, pues analizando cualquier tipo de guerra. Recuerdo cuando yo era estudiante, lógicamente en aquellos tiempos no había ningún tipo de libertad de expresión, pero de vez en cuando, como los censores eran bastante burros, pues de vez en cuando colaba algo. Y recuerdo que unos compañeros me trajeron de Italia, que precisamente no se ha dado nunca por ser una gran defensora de la paz ni cercanía aproximada, pero de uno de aquellos que hoy día llamaríamos marginales, me trajeron un póster precioso con una frase de Tácito en italiano que decía «Hanno fatto una guerra che hanno chiamato pace». No, un deserto, hanno fatto un deserto che hanno chiamato pace, que traducido a la lengua de Cervantes, pues han hecho un desierto al que quieren llamar paz. Si entendemos como paz la paz de los muertos, pues que se la metan por donde les quepa. La paz no tiene más compañera que es una cosa, que es la justicia. Justicia internacional, justicia social, justicia económica, justicia como la quiera llamar. Hay unos límites tolerables en los cuales se desenvuelve esa paz. Pero cuando llega un momento determinado, y me estoy refiriendo a las guerras que realmente tienen justificación en su origen, no, yo no justifico ninguna, pero cuando llega el momento en que un país, una determinada mayoría social ve que sus mangoneantes más que dirigentes están haciendo lo que están haciendo y que ellos andan en la pobreza más absoluta, más sumisa y en la ignorancia, que es la madre de todos los demás, pues entiendo que llegue un momento en que se digan, bueno, todo lo tenemos perdido, a partir de ahora todo lo que hagamos será ganar, y se enfrenten pues como David contra Goliat y se empiecen pues revoluciones como algunas de las que han empezado, que yo no me termino de creer que ha sido solo el pueblo el que estaba detrás. Hay otros intereses, fundamentalmente estadounidenses, y fundamentalmente, en este caso, fíjate tú por dónde, Milton, el señor Osama Bin Laden y los que han puesto al señor presidente de Estados Unidos, pues andan en la misma barca. Claro, los intereses van a ser opuestos, pero no nos extraña de nada porque a Osama Bin Laden lo hizo Estados Unidos. Llegó un momento en que no le servía y ahora... Entonces entiendo que detrás de varias de esas revoluciones, lo que es el espíritu de Al Qaeda, un espíritu profético, milenarista, absolutamente apocalíptico y absolutamente irracional. Yo soy un gran respetuoso de las religiones, y el Islam es una de las que para mí merece muchísimo respeto. Pero cuando cualquier religión o cualquier teoría política se utiliza según a ti te conviene, pues de algo que es justo puedes convertir una enorme injusticia. Entonces el Islam en sí, y ahí está el Corán para el que quiera leerlo, antes era muy difícil porque era muy raro poder encontrar una buena traducción. Yo desde aquí, al que quiera leerlo, les recomiendo la versión del señor Joan Vernet, un académico de la Real de la Lengua y de la Real de la Historia, que lo pueden encontrar pues a lo mejor por €1 y poquito más. Y entonces que lean, a ver dónde el Islam es lo violento que determinados regímenes ultraconservadores del Islam, y sobre todo los que aplican la praxis wahabita, eso habría que explicar un poco para que los oyentes se orientaran, pues
lógicamente eso es horrible, horrible, porque no hay respeto absolutamente por ningún derecho humano, porque todos los derechos son de Dios. Y claro, yo no me atrevo a decir que yo soy Dios, pero como soy su representante, pues tengo la exclusiva de decir lo que se hace y lo que no se hace. Entonces, pues es muy tremendo el ver como mucha gente piensa que estas revoluciones de ahora han salido espontáneas. Mira, yo si acaso la de Túnez, un país donde no hay petróleo, un país donde tiene una masa media bastante importante, francófona, ilustrada, visitadora y practicante de universidades europeas o al estilo europeo, ahí pudiera ser que si se tratara realmente de una revolución popular para intentar hacer, dentro de las normas de vida del mundo islámico, una república, o como la quieran llamar, un Estado moderno, regido de una manera racional. Lógicamente no pensemos nunca en los parámetros de la democracia al estilo occidental, porque no pueden ser. En esos países no puede ser ni por cultura, ni por riqueza, ni por tradición, ni por nada. Ahora, todo el mundo sabemos lo que es justo, y todo el mundo sabemos que 2 y 2 son 4, ni son 7 ni es 1 y medio. Entonces, si tú ese 2 y 2, además de saber que son 4, sabes repartirlo entre 4, puedes llamarlo el régimen como te dé la gana, y seguramente será un régimen que aguantará y que evolucionará, cada vez se perfeccionará. En el caso de Egipto, pues yo tenía muchísima esperanza, como me parece que alguna vez te he comentado a micrófono cerrado. Por una razón, porque la revolución se hizo de una manera, como todos vimos, tremendamente limpia de sangre, y sobre todo porque por primera vez se integraba en un objetivo nacional y se compartía ese objetivo nacional con una masa de pueblo egipcio totalmente marginado y, lo que es peor, sojuzgado y con intención de eliminarlo. Y me estoy refiriendo a los coptos. Los coptos son los antiguos egipcios que no quisieron convertirse al Islam y que, pagando sus impuestos y exponiéndose a lo que se han expuesto a ser ciudadanos de no sé qué clase ya, porque iba a decir de segunda, pero no, es mucho menos, pues han mantenido una cultura milenaria hasta nuestros días. No se sabe la cifra exacta, porque una de las maneras de evitar los prejuicios que le puedan ocasionar es no declarar su religión, pero tal como algunas personas estudiosas del tema, y yo soy un triste aficionado, pues han podido constatar, posiblemente pase de entre los 8 y los 12 millones de habitantes. En un país de 50 y tantos o 60, pues creo que representa una parte importante, ¿no? Y sobre todo, además, el patrimonio cultural y el patrimonio espiritual que esta gente lleva detrás suyo. Yo cuando los vi en la Plaza de la Revolución, juntos unos con otros, digamos, cantando las mismas consignas, rezando, lógicamente, distintas oraciones, los musulmanes la suya y los cristianos la suya, pues aquello me animó y dije, oye, esto parece ser que va por buen camino. Porque yo recordaba los tiempos donde hubo un intento por parte, en los primeros momentos, del general Nasser, de Abdel Gamal Nasser, cuando quiso hacer un socialismo democrático para los países árabes, y lógicamente con el primero que contó fue con él, aparte de con su propio pueblo, que él era el Rais, pues fue con el Papa de Alejandría, con el patriarca copto, que en aquellos tiempos era San Cirilo V, un papa, un patriarca con las ideas del cristianismo más puro, vivía como un auténtico monje, como un mendigo, pero que tenía una fuerza espiritual terrible, y así lo hizo y así se funcionó. Luego cambiaron los tiempos y a los coptos les costó bastante, porque además pagaron que había una parte importante de ese grupo que era la clase, digamos, dirigente, y lo había sido en tiempos de la independencia de Egipto. Y los espectadores pueden recordar, pertenecientes a esa familia, pues la de Boutros Ghali. Boutros Ghali no es ni más ni menos que Pedro Gallo, es un cristiano copto de una familia, la familia de los Ghali, que ha
ha detentado muchísimo poder económico en toda la zona del Delta y de Alejandría, pero que hoy día pues está considerado ya al papel que merece por los cargos que ha representado tanto en la ONU como para su propio país como en la UNESCO. Marcial, hablemos de lo que son a lo largo y ancho del planeta Tierra los medios de comunicación. Es cierto que prácticamente el 100% de los mismos se dedican a lavar cerebros. Esperemos que no. Esperemos que cuando uno está sentado en su butaca tan confortablemente viendo como el simio rojo del Atlas marroquí está cuidando a sus monitos, no nos están lavando el cerebro. Pero sí, todo el mundo lo sabe, que quien ha controlado la expresión en cualquiera de sus medidas, pues ha intentado lavar el cerebro, si como tal lavado entendemos, pues el hacer partidario aborregado de tus ideas. Las ideas todas son buenas y todas son malas mientras que no se demuestre lo contrario, pero el intercambio de ideas siempre tiene que ser desde una reflexión y desde una conversación y un autoconvencimiento. Todos los demás son ideas que son falsas y esas ideas falsas pues conducen a lo que conduce, a la corrupción en el mejor de los casos, y en el peor de los casos pues eso, a situaciones de flagrantes delitos de lesa humanidad. El progreso del mundo y la razón se suprimen por la destrucción. Es un término muy amplio. Es un término muy amplio, es una idea demasiado atrevida. En el principio de toda creación está el de la destrucción. Lógicamente, si todo lo que se creara no se destruyera, mejor dicho, no se destruye, se transforma. No se transformara, pues lógicamente hace mucho tiempo que este mundo hubiese dado un trueno. Como se dice aquí en Moratalla, hubiera pegado un peo como el pantano Lorca. Y lógicamente no es así. Ahora, ¿hay un principio de destrucción? Pues el principio de destrucción está en la raíz misma de las diferencias humanas. La raíz de las diferencias humanas viene provocada por la envidia. Esa envidia, cuando es particular, pues uno se la traga y si puede la supera y si no puede no la supera. Pero cuando esa envidia se hace colectiva y se hace además alrededor de unas ideas X, Y o Z, pues entonces se puede convertir en una terrible arma que por suerte algunas veces revienta en las manos de los que la utilizan, pero otras veces pues provoca catástrofes muy graves. Y a los hechos me remito. Todos los días, Marcial, en esas cruentas guerras que estamos presenciando, gracias a los corresponsales de guerra, en ellas se matan periodistas, pero muchísimos periodistas. ¿Cuál es la razón para que no se condene en forma masiva esta matanza de los periodistas? Intereses creados. Y el ejemplo más próximo para nosotros los españoles, por desgracia, la tenemos con el con el periodista gallego José Couso. A Couso lo mataron, se sabe perfectamente quién lo mató y por qué lo mató. Y primero el gobierno Aznar, por aquello de la razón de la Santísima Trinidad de las Azores, y después el gobierno Zapatero, no sé por qué diablos de razones, pues el tema lo tienen ahí más o menos soterrado. Parece ser que últimamente a través del Tribunal Internacional de la Haya es posible que se consiga por fin el que se haga justicia. Y el que se haga justicia no quiere decir ni más ni menos, no que maten al pobre imbécil que andaba con el tanque disparando a cualquiera que se movía, no, sino que simplemente Estados Unidos reconozca lo que tenía que haber reconocido hace mucho tiempo de muchos sitios, que manda matar impunemente personas simplemente porque piensan lo contrario que ellos, o hacen ver lo que ellos no quieren que se haga ver. Porque recuerda que la guerra del Irak está prohibida cualquier imagen en el famosísimo país de la libertad. Que yo en libertades como esas me cisco, por no decir me cago, que a esta hora pues, es un poco más feo. A todo esto que estás diciendo, nos surge
una pregunta quizá demasiado, pero demasiado ingenua, pero que de todas maneras tengo que hacerte. En todos estos países donde están esas increíbles, entre comillas, inevitables guerras, en todos ellos, ¿existe realmente un control de información? Sí, si no le existe por los propios contendientes, existe por las naciones de fuera, por las potencias exteriores. Porque siempre cualquiera de esos conflictos encierra detrás un conflicto social y económico, un problema social y económico. Mira, el tema de Somalia. Somalia es un país que está viviendo como una auténtica banda de ladrones, pero desde el año 56 o por ahí que se independizó una parte de Inglaterra y otra parte de Italia. Y eso se está viviendo así. Sin embargo, en el momento que por allí solamente pasaban los grandes petroleros en la ruta del Índico, pues no era un problema, porque esta gente se dedicaba a asaltar pues, a otras cosas más pequeñas que a Occidente no llegaba. Pero claro, Occidente, y en este caso España, ahora están llegando cuando nuestra flota, que no olvides que es la segunda del mundo, pesquera, pues ha tenido que, al estar esquilmados o controlados los caladeros europeos, pues ya ha tenido que ir a los caladeros del Índico. ¿Qué es lo que pasa? Pues que siempre será más fácil de abordar y además que sabes que lleva lo que esa gente va buscando, que es dinero y comida, pues lo llevan los barcos congeladores, los bancos factorías, porque, vamos, yo estoy seguro que por ninguna cabeza de esa gente pasa el que esté esquilmando la riqueza nacional de Somalia. Entre otras cosas porque el concepto de Somalia existe a nivel de los mapas y los libros de texto de Occidente, pero no a nivel de esa gente. Esa gente existen los señores de la guerra, a los que se les debe un respeto absoluto por lo que te va en ello, porque te va escuetamente a la vida por una mala mirada o una mala tal, y nada más, y la supervivencia de cada día. Y entonces hacia eso va. Los demás conflictos, tú hablaste de los 50 y tantos que hay actualmente, pues más los que no se conozcan. Hoy día, hace 30 años, pues a lo mejor había más conflictos, o hace 100 años había más conflictos, lo que pasa es que no se conocían tanto. Los medios occidentales de los países más o menos prósperos, yo creo que están pasándose ya, porque están, a lo mejor por ese pequeño rastro de complejo de culpa, porque la mayor parte de estos países habían sido los antiguos colonos de esos territorios, se sientan como culpables de esa situación, ¿no? Y entonces lavarse, no es bueno andar todos los días viendo violencia, porque, y yo no digo que nos la quiten, pero sí que la dosifiquen, y el que quiera ver violencia, pues mira que la vea, pero es que pones una cadena en primer plano una cosa, y cuando las imágenes, lo habrás visto que te las repiten 7 veces la misma imagen, en el fondo va pasando 7 veces, coge lo más violento y lo más terrible de ese conflicto, de lo que sea. Si hay un tío que acaban de pegarle un trueno y está despanzurrado, te lo pasan 2 o 3 veces, la chica o el chico que está como cabeza parlante se mueve más o menos, pero los fondos te los van repitiendo. Quizás que sea el morbo que el ser humano lleva consigo dentro, de preferir, como los antiguos griegos preferían la belleza y la sabiduría, prefieren la violencia y la mierda, pues allá ellos, el que quiera ser coprófilo, que lo sea. Es una acción como otra, ¿no? Mucha gente. Por el día de hoy nos queda una pregunta, porque te vamos a invitar que vengas muy pronto, porque nos van a quedar un montón de preguntas por hacerte. Pero la gente va a creer que me paga, ¿eh? Y que sepáis que no me paga ni un céntimo, ni él ni los señores de la cámara. Mucha gente querrá saber, porque ha sentido los términos muchísimas veces, pero realmente no termina de comprenderlos. Por eso queremos que después nos vas a hablar de las causas, de los efectos, en fin. ¿Qué es una guerra fría? Bueno, siempre la hubo. La Guerra Fría es algo... Si le damos crédito a la Biblia, aunque sea solamente como novela y pasatiempo, que es muy interesante, hubo Guerra Fría ya entre Yahvé y Adán, ¿no? Porque, claro, esos primeros conflictos de desobediencia pues crean esa primera situación tensa. Antes de ese problema, Yahvé bajaba todos los días a pasearse por imaginamos que a charlar con Adán, que al fin y al cabo era su imagen y semejanza.
Luego ya era un poco narcisista y al hombre le gustaba verse reflejado en aquella estatua de barro. Lo que pasa es que luego la estatua de barro se rebeló, comió del árbol de la ciencia y fíjate tú, la que se montó. Efectos de una guerra fría y causas. Efectos, fundamentalmente uno terrible que puede llegar también sin haber guerra de por medio, que son las fobias. Xenofobia, mabrofobia, lo que te dé la gana. El término griego fobia es un miedo irracional, porque el miedo racional tiene su lógica. Si yo, conforme estoy aquí ahora mismo, con los kilos que tengo, medio aprisionado en esta mesa, tuviese ahí enfrente un cocodrilo del Nilo de 6 metros y que sabía que llevaba 15 días sin comer, pues tendría miedo, un miedo lógico y racional. Ahora, el que yo te tuviera a ti miedo simplemente por el hecho de que eres una persona que te llamas Milton y vienes de Hispanoamérica, pues sería un imbécil absoluto, totalmente yo. Pero que está creado por esas series y por esas cosas, por esos conflictos. Fobias raciales, fobias políticas, fobias religiosas. Terrible, porque os nubilan a la persona, os nubilan, te impiden el raciocinio, que es lo que se entiende. Enemigo, yo entiendo que debe de ser enemigo aquel que te ha plantado cara sobre un objetivo que es tuyo y que tú defiendes. Pero el vivir es que las 13 veces por minuto que cogemos oxígeno es patrimonio mío y no tuyo, porque yo nací en Manhattan y tú naciste en Kuala Lumpur. Pues no, querido, el mismo tenemos tú que yo. Y si tú tienes la piel blanca y yo soy coloradito y con los morritos gordos, mira, suerte que tengo. ¿Y las causas? Las causas, maldito dinero y maldita propiedad privada. Y no quiere decir con eso que yo sea defensor de la propiedad pública, pero la propiedad privada, yo a mis niños cuando estudiamos la revolución neolítica, se lo explico muy claramente. La revolución neolítica trajo cosas maravillosas para la humanidad, si no, no hubiésemos progresado, pero trajo también unas cosas terribles. Una de ellas, la propiedad privada. Como consecuencia de la propiedad privada, al no gastar todos iguales, pues uno se almacenaba, otro se arruinaba, por lo tanto viene la tentación al robo. Y cuando la tentación de robo, como te he dicho al principio, es colectiva, pues viene la guerra. Así de simple. Y cuando uno se ha quedado ya en las últimas, pues no le queda más remedio si quiere comer que esclavizarse. Entonces, robo, propiedad privada, esclavitud, guerra, todo va junto. El que quiera entenderlo, que lo entienda, y el que no, allá él, puesto que lo va a sufrir. Muy bien. Nos quedan una cantidad de cosas colgadas, como por ejemplo otro tipo de guerra, la guerra nuclear, que ahora andamos allí con esos problemas nucleares, y te invitamos a que la próxima semana entonces estés con nosotros para seguir con este tema. Muy bien. ¿Podremos contar contigo? Pues yo ya sabes, Milton, lo que te digo siempre, 24 horas máximo programo mi vida y aún me paso. Pues tú me lo recuerdas, si no ocurre como hoy que no había cambiado aún el reloj y yo andaba casi 40 minutos con retraso, creyéndome que iba con adelanto, pues no pasa nada, tú me llamas y aquí estaré. Muy bien. Y a ustedes decirles o hablarles acerca de lo que Marcial nos decía de la xenofobia. Las guerras, lamentablemente, seguirán existiendo mientras el color de la piel sea mucho, pero mucho más importante que el color de los ojos. Unos segundos y seguimos con nuestro programa.